Hablemos de lo que está pasando estos días con esa mujer que no deja de atormentar a Jimin. No vamos a decir su nombre, pero esta persona ha sido muy constante en su hostigamiento hacia Jimin. Porque si tú crees que ella recién comenzó con este video, estás muy equivocada. Ella viene haciendo esto desde hace mucho tiempo atrás. Incluso Jungkook estuvo en su lista de celebridades con quienes intentó crear rumores de citas para ganar un poco de relevancia. Porque Jimin no es el único, es una larga lista de personas con los que ella ha intentado crear todo tipo de rumores, yendo supuestamente a los mismos lugares, usando la misma ropa y entre otras cosas. Ella se crea todo este tipo de rumores sola para después decir que le están atacando, que los fans no soportan que ella salga con gente famosa y que la atacan, haciéndose la víctima. Pero hablemos de lo que hizo recientemente, que fue publicar un video en sus historias de TikTok. Un video por el cual tú para poder verlo tenías que pagar. Ella cobraba para ese contenido exclusivo, así como lo escuchas. Y quienes claramente pagaron, pues sus fans. ¿Y quiénes son? Las fans del Taekook. Que hasta el momento, hasta el día de hoy, se meten a sus likes a preguntarle por Jimin. ¿Por qué? Porque como saben, estas personas buscan emparejar a Jimin con cualquiera. Total de que se aleje de Jungkook y su shit pueda tener cierta relevancia, a pesar de que su shit también ha tenido rumores de citas, incluso fotos que no fueron desmentidas, porque ellas dicen que Tae demandó por supuestamente dañar su imagen. Y sí, Tae hizo una demanda, pero no por esas fotos. Era un problema anterior. Pero claro, ellas siempre cambian las cosas a su conveniencia. Ahora, esto es para que te quede claro. Si esa mujer tiene fans, son nuestras queridas vecinas. Pero bueno, hablemos un poco de lo último que hizo, y fue subir ese video donde ella supuestamente esperaba a Jimin para que ingresaran juntos a su apartamento. En primer lugar, la reacción de ambos deja mucho que desear. Primero hablemos de ella. Ella no estaba actuando como alguien que espera a su novio. Más bien, parecía una fan esperando a su artista favorito. Llena de emoción, como si lo estuviera viendo por primera vez y buscara esa cercanía. Por otro lado, la reacción de Jimin también fue distante, o sea, se sorprendió cuando la vio, le preguntó como que a quién estaba esperando o algo así, y ni siquiera se le acercó de manera cariñosa. No hubo un abrazo, no hubo palabras llenas de cariño, como un novio haría. Todo lo contrario, parecía sorprendido de verla y todavía parecía un poco intrigado, como si no supiera qué hacía exactamente allí esperándolo. La reacción de ambos decía totalmente algo distinto a lo que ella quería hacer creer. No parecían dos novios, definitivamente no lo parecían. Por ello, incluso, muchos coreanos se burlan de esta situación. You guys think I'm lying about dating Jimin? Watch this. Gotta post this on TikTok. Ahora, hablemos de algunas inconsistencias del video. Por ejemplo,
Cuando ella sale a grabar, o sea, comienza, podemos ver que en su recorrido hay varios zapatos esparcidos por todo lado, como si estuviera dentro de una reunión con otros amigos, o sea, como si en el apartamento no estuviera ella sola. O sea, la razón por la cual Jimin pudo haber subido a aquel lugar fue para poder ingresar a esa reunión, no precisamente para verla, sino quizás había un amigo o alguien cercano a él. Por otro lado, también hay otra inconsistencia, porque el video parece editado. Como dije, ella solamente graba a Jimin, no se graba a ella misma en ningún momento. Siempre grabó con la cámara trasera. Lo grabó un instante cuando lo tomó por sorpresa y luego simplemente grabó el pie de ambos y lo hacía apurada como si estuviera siguiendo el ritmo de Jimin, lo cual se me hace muy extraño porque si fueran novios, en ese momento ella pudo simplemente grabar el rostro de ambos. Pero no lo hizo. En ningún video que ella ha subido o foto donde supuestamente está con Jimin, ha subido el rostro de él junto al de ella. Ahora, otro dato es que en el video parece editado. En primer lugar, ella se movía de izquierda a derecha, como para que nadie pudiera captar su rostro claramente. Lo más gracioso es cómo se ve algo inhumana, porque primero apareció como una gorra en su cabeza, y luego simplemente desapareció y luego volvió a aparecer. Como podemos apreciar en la imagen que nos da el ascensor, que se ve medio borroso, podemos ver ciertos cambios. Analícenlo ustedes mismos. Ahora, ella no se pudo poner una gorra en un minuto porque tenía sus dos manos ocupadas tomando el celular. Y si esto no es suficiente para ti, debemos dejar en claro que este video es antiguo, es hace mucho tiempo. ¿Por qué lo está sacando recién? Porque tiene la intención de perjudicar a Jimin y de ganar dinero base a él, porque que te quede claro, todo este contenido que ella ha dado no es gratis. Las personas que lo han podido hacer circular es porque han pagado para poder verlo. No la familia de Jimin exactamente, pero alguien muy cercano a su familia salió a decir lo siguiente. Me enteré de esto hoy por el padre de Jimin, pero no es completamente absurdo. Vivir juntos durante 4 años es totalmente falso. Hace unos 2 años, antes de que el hermano menor de Jimin encontrara su casa actual en Seúl, se alojaba en la casa de su hermano mayor. En julio del año pasado, cuando Jimin servía en el ejército, fui a su casa de Jimin junto con su padre y el de Namjoon para tomar un poco de aire fresco, pero no había rastros ni señales de alguien que entrara o saliera. La familia conoce la contraseña y puede entrar libremente a la casa, pero salen a la luz artículos sin fundamentos como este. Desde la perspectiva de la familia, es difícil imaginar lo incómodo y angustioso que es esto. Se dan cuenta al punto que han tenido que llegar que una persona cercana que tuvo comunicación con el padre de Jimin, quien por lo que entendemos ya está al tanto de esta situación, tuvo que salir a desmentir esto. Tuvo que salir a dar su confesión
para hacerle entender a aquellos que todavía se aferran a las palabras de esta mujer que está mintiendo, que definitivamente no vivió nada con Jimin. No hay otra cosa más que aclarar. Está claro que su intención es hostigarlo y generar fama, porque para los que no saben, ella es una actriz que está totalmente en quiebra. No la quieren contratar justamente por este tipo de acciones, por su actitud tan problemática. Hablemos de algunas cosas cuestionables que hace. En primer lugar, se emborracha constantemente en las madrugadas mientras hace live, donde dice que le están acosando y que tiene un novio idol. Y esto es algo que hace muy seguido, demostrando que realmente no está estable. Ahora, ella crea todo tipo de rumores. Anteriormente, había hecho creer un rumor que estaba en una relación con un rapero coreano que se llamaba Curry. Esto lo hizo en el 2019. La agencia del rapero felizmente salió y reaccionó y negó absolutamente todo. Como ya lo dije anteriormente, hizo lo mismo con Jungkook, pero tampoco le salió el juego. Pero claro, como Jimin tiene tantos haters, lamentablemente cuando se la tomó contra él, tuvo de quienes agarrar. Ya les expliqué, las vecinas hasta el día de hoy pagan para poder ver su contenido, porque incluso para ver sus transmisiones en vivo tienes que pagarle. Así que solamente ahí date cuenta del grado de intensidad de aquellos que quieren a como de lugar ponerle una pareja a Jimin. Y estas son una de las pocas cosas que ha hecho, porque realmente su expediente es muy grande. Por ello es que los medios coreanos no le creen en absoluto, y le han tomado como una persona que quiere colgarse de la popularidad de Jimin.